Hola, Eugenia, ¿me escuchas? Sí, Bueno, primero darte la bienvenida a la plataforma de Triunfa, Eugenia. Buenas tardes. muchas gracias, Ana. Gracias por ¿Dónde, invitarme. dónde estás ahora conectada? ¿Desde dónde estás? Ahora estoy en Málaga. Estás en Málaga. Vale, perfecto. Mm, Vale, pues vamos a contar una historia dura, pero al final con un final feliz mm, en todos los sentidos. Yo conocí a Eugenia hace ya, no sé, fue antes de la pandemia, desde luego, a lo mejor han pasado 3 años o incluso más. mm, mm, Te presentó una tercera persona que yo conocía, había sido alumno de uno de mis cursos, mm, y fuimos a tomar un café y tú me comentaste que querías escribir un libro difícil, ¿no? mm, Me sorprendió que abordaste directamente el tema, era un tema sobre abusos sexuales, sobre mm, todo en la infancia, pero bueno, y era un tema que yo había tratado porque había intentado ayudar a varias mujeres para que escribieran un libro, y sé que este tipo de libros cuesta mucho. Cualquier libro que es de superación de algún trauma es difícil, pero cuando hablamos de un tema como este, es mm. especialmente difícil, ¿no? Entonces me sorprendió el arrojo tuyo, la decisión, pero yo con mis dudas realmente de que lo fueras a conseguir, porque sé la dificultad de este tema, ¿no? Cuéntanos, Eugenio, un poquito desde esa conversación que tuvimos hasta ahora, que aquí está el resultado, ¿no? De este libro, Del abuso al amor. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo fue que conseguiste pasar de una idea bueno, no sabías muy bien cómo abordarlo, a llegar a este momento en que tienes un libro publicado, desde hace relativamente poco tiempo, además? Muy poquito, así es. Bueno, pues tengo que decir que la entrevista que tuvimos, bueno, ese cafecito, ¿no?, que nos tomamos me inspiró mucho, porque es verdad que yo llevaba ya muchos años sintiendo que tenía que hacer algo con esta historia, con mi historia, porque no era una historia de, bueno, me ha pasado esto, mira que esto que es malo, sino una historia de superación, una historia donde hay un principio y también, aunque bueno, el final es muy relativo, pero sí que hay, como tú muy bien has dicho, una resolución que le podemos llamar final feliz, entre comillas, pero que evidentemente estaba ahí y que era un proceso y un proceso que estaba vivo en ese momento. Entonces, a mí me ayudó mucho, como decía, esa primera encuentro contigo, porque me diste muchos ánimos, me dijiste este tema, creo que es un tema que tiene que estar, que tiene que salir a la luz, que es un tema que se necesita, yo te animo a que lo hagas. Y al cabo de un tiempo ya sentí como el impulso de ya ponerme a escribir, porque yo tenía cosas escritas muy inconexas, cosas que me habían venido, o sea, tenía capítulos, el índice de alguna manera, pero claro, el ponerme a escribir en serio todos los días fue, bueno, también gracias a la mentoría que hice contigo y que me estructuró y me colocó en esto hay que hacerlo de esta manera y la guía de, bueno, pues cómo abordar los capítulos, cómo escribir, si en primera persona o en tercera persona. Estaba claro que había que hacerlo en primera persona, por supuesto, pero bueno, yo tenía también mis dudas al respecto. Tú me ayudaste mucho en ese primer momento de caos, de, bueno, cómo lo abordo, cómo lo transmito. Y evidentemente a lo largo de este tiempo que nos conocimos, ¿no?, como tú me hubieras dicho, creo que han sido 3 años, hasta que yo me puse en serio hace un año, año y algo, ¿no?, en escribir todos los días y hacer caso de tus indicaciones y crear una estructura que es súper importante, desde luego. El proceso seguía y seguía vivo y luego entendí por qué esperé y por qué tenía que pasar este año para terminar el libro, porque en el final del libro, o bueno, como en la resolución del libro, bueno, pues faltaban cosas por incorporar y por vivir, ¿no? Vivencias que había que vivir y que poderlas plasmar para que fuera todavía más, como más claro ese final ese cerrar el círculo, ¿no?, tanto en mi vida personal
con mi familia, como todo lo que estaba sucediendo alrededor de mi vivencia. Entonces, bueno, no ha sido fácil, he tenido momentos difíciles de cuestionarme muchísimo si era lo que una parte de mí lo quería hacer, pero bueno, sí o sí. Y Eso luego durante el proceso de escritura. sí, o sea, durante el proceso de escritura yo tenía claro que esto había que plasmarlo y que había que lanzarlo al mundo, pero luego habían mis resistencias internas, claro, de esa niña que en su momento dado se cayó por miedo de esas partes que como no somos una sola parte, tenemos muchas partes y que en todo mi proceso de más de 25 años, o no, casi 30 años de terapia, gracias a esto pues yo, como tú has dicho antes, te pude hablar desde ese lugar donde te hablé, que no fue desde la víctima, sino que fue desde, mira, esto es lo que me ha pasado, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es hacia dónde estoy yendo y eso es lo que quiero plasmar y transmitir, que se puede, ¿no? Un poco esa parte de superación, entre comillas, donde más que superar, puedes atravesar. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque, claro, en mi caso han sido 30 años de un trabajo interior non-stop, o sea, y para mí ha sido mi columna vertebral y lo sigue siendo. O sea, para mí es como cepillarme los dientes. Yo me cuestiono todo lo que me sucede y lo expreso, pero desde un lugar de, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? Y el libro es lo que plasma, ¿no? Ese aprendizaje de una historia, como tú has dicho, dura, pero que por muy dura que sea tu historia, no quedarte en la víctima, no quedarte en esa parte de esto es lo que me ha pasado y toda mi vida voy a cargar con ellos, sino poder decir, sí, te ha pasado esto, pero puedes hacer algo muy bueno con esto. Vamos te voy a leer, bueno, os voy a leer un párrafo, es casi el primer párrafo, donde tú empiezas a contar tu historia, ¿no? El libro empieza contando un poquito tu historia, ¿no? Dices, en mi vida hubo 3 momentos claves y en cada uno de ellos mi existencia dio un giro total. El primero fue cuando dejé las drogas y empecé a vivir y a conectar con otra realidad. El segundo, cuando tomé conciencia del abuso, gracias a la valentía de mi hija, que nos contó lo que estaba sucediendo con mi padre. Y el tercero, cuando fui a denunciar a mi padre. Fue un momento de inflexión en el que la vida me mostró 2 caminos, uno angosto, difícil, duro, que llevaba a la libertad, otro menos duro, más liviano, que me mantenía en el rol de víctima. Como puedes imaginar, elegí el primero, denunciar a mi padre y caminar hacia la libertad de todo el sistema familiar. ¡Wow! O sea, esto es el comienzo y el final también de cómo tú has elegido ese camino menos duro. Son 30 años de ayuda, ¿no? De terapia. Como dices tú, de atravesar, a lo mejor superar 100% esto es difícil, pero sí no vivir, como dices tú, desde el victimismo. ¿Cómo, o sea, no has tenido, cómo has superado tú, por ejemplo, el poder explicar esto y que la gente te lea, te vea tu cara, expliques una historia muy fuerte que mucha gente que pase por ahí sea incapaz ni de contarlo dentro de su entorno? Y tú vas y lo vas a contar al mundo. O sea, ¿cómo se supera primero eso, Eugenia? Claro, como he comentado antes, es un proceso. Entonces, evidentemente, yo no podía haberlo hecho sin todo el trabajo interior que llevo haciendo desde muy jovencita, porque ya desde muy jovencita yo sabía que algo no iba bien en mí, porque toda mi parte autodestructiva era muy potente, sobre todo en la adolescencia y luego un poquito más adelante. Y yo veía que si continuaba por ese camino, bueno, pues no iba a acabar muy bien. Entonces, sabía que había algo que tenía que haberme pasado o que estaba pasando dentro de mí que no estaba colocado. Entonces, claro, yo empecé a los 19 años a hacer un trabajo interior buscando herramientas, recursos que me han ayudado y me han apoyado, pues el trabajo hecho desde el Gestalt, psicoanálisis, el trabajo con los sueños, el transurfing y muchas más cosas, sofrología, o sea, constelaciones. En el libro
hablo de todo lo que me ha ayudado, justamente porque creo que solos no podemos vivir una vivencia así y sanar esa vivencia por nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces necesitamos una ayuda del exterior, alguien que apoye cada camino o cada etapa de este proceso de sanación. Muchas veces son diferentes cosas, como he hecho yo. Yo ya te digo que desde los 19 he ido encontrándome con recursos y uno me llevaba al otro. Eso sí, para mí la columna vertebral de todo mi proceso interior es y sigue siendo el análisis con los sueños desde una perspectiva junguiana. Y desde ahí yo he podido, en un momento dado, decir, esto es lo que me ha pasado, esta ha sido mi vivencia, y poderlo decir desde este lugar donde lo digo ahora, que no, también podría decir que hace 3 años, 2 años, no podía hablar tanto desde este lugar, o quizá 4, porque cuando nos encontramos sí que estaba ya preparada para poder expresarlo, pero años atrás no hubiera podido. Todo esto es como si te fueras recuperando a ti misma, como si fueras recuperando partes de ti. Yo siempre me veo el mito de Isis y Osiris, ¿no? De ir recuperando aspectos nuestros que están por ahí perdidos cuando hemos vivido una situación así. Es como si nos partiéramos en muchos pedacitos. Ir recogiendo esos pedazos, ¿no? Lo que Jung llamaba la individuación, ¿no? Ir encontrándote a ti misma es un proceso de toda la vida y no algo así. Pero llega un momento en el que puedes decir, ahora sí lo puedo contar desde un lugar que no es victimizándome o culpabilizando a otros o haciendo un proceso de reivindicación, ¿no? De algo, sino decir, bueno, por eso yo a este libro le he llamado que es como más que un libro, un movimiento, porque es un movimiento que va de una situación dolorosa, traumática, difícil, a la liberación y al amor. Y no es un movimiento reivindicativo, es un movimiento amoroso, que va, o sea, que no está pidiendo que alguien ahí fuera me lo solucione o que me digan lo que tengo que hacer, sino que hay una búsqueda interior que podemos hacer todos los seres humanos si lo elegimos y que tiene que ver con también pedir ayuda, claro que sí, ¿no? Y yo he encontrado en todo momento esa ayuda. Y hablando de pedir ayuda, porque claro, tú ya tienes tú tienes muy avanzado el proceso, ¿no? Pero Mm, para mujeres que estén en esa primera etapa, yo me imagino que simplemente el hecho de contarlo y que los mm. demás en su entorno lo sepan es un paso de gigante, ¿no? Por Ah, supuesto, por supuesto. De hecho, en el libro está el testimonio de una mujer con la que he estado trabajando, porque claro, mientras yo escribía el libro, también se acercaban a mí muchas mujeres que no sabían que yo estaba escribiendo el libro, pero ya sabes que la vida tiene estas sincronicidades, ¿no? Y que se habían dado cuenta que habían sido abusadas en la infancia. Tenemos en cuenta de que 1 de cada 4 niñas es abusada y 1 de cada 7 niños. O sea que esto no es una tontería, son cifras reales de Save the Children, ¿no? Entonces, claro, hay un testimonio, como os decía, de esta mujer que no lo había contado nunca a nadie y que empezó bueno, a hacer un proceso interior, porque para contarlo tienes también que reforzarte tú. O sea, no puedes coger y a bocajarro ir un día reunir a tu familia y decirles, señoras y señores, tal persona de la familia ha estado abusando de mí durante tantos años, ¿no? Y esto es tan común, Ana, tan común, tan frecuente que no nos podemos hacer una idea y parece que se ha quedado todo eso como en el limbo, ¿no? Pero cuando una mujer toma las riendas de su vida, quiere realmente sanarse a sí misma y la relación con todo, porque al final eso repercute la relación con con tus parejas, con tus hijos, con tus padres, con la vida, con el mundo y sobre todo con una misma. Entonces, cuando una persona se atreve a hablar con un marco de contención y con una seguridad de que es el momento de hacerlo, no hacerlo así a la ligera, ahí hay algo que cambia totalmente y que sana muchísimo el sistema, no solamente a la persona, sino también al sistema familiar, porque no olvidemos que esto es un sistema que cuando una cosa se mueve, todo el sistema se mueve, como me pasó en mi caso, ¿no? Pero claro, en mi caso fue todo el sistema se cayó porque era lo que había que hacer. ujú. Hay una cosa curiosa que tú cuentas, que
tú no eras muy consciente de el abuso de tu padre en la infancia y fue cuando tuvo un abuso con tu propia hija, cuando tú caíste y empezaste a recordar. Así es. ¿Eso es habitual? Sí, normalmente cuando hemos vivido una situación así en la infancia, lo que hace normalmente nuestro cerebro, nuestra mente es encapsularlo, ¿no? Porque hay como un proceso de trauma, ¿no? Donde para sobrevivir la mente lo encapsula, lo encierra y lo coloca en el inconsciente, ¿no? Pero desde ahí hace su trabajo. Entonces, normalmente es en la adolescencia, porque bueno, hay signos psíquicos y físicos que podría aquí nombrártelos de cuando un niño está siendo abusado, pero eso no se contempla, no se tiene en cuenta. Entonces, claro, todo eso hace que en la edad, en la adolescencia, que sale todo hacia afuera, empiece a salir en forma de conductas autodestructivas, conductas de rebeldía extrema, de, bueno, drogas, etcétera, ¿no? Alcoholismo, etcétera. Entonces, evidentemente, cuando en este caso, como tú dices, mi hija lo sacó a la luz, claro, yo ahí me di cuenta de cómo todas mis vivencias cobraron forma en el sentido que entendí por qué yo me había comportado de la manera en que me había comportado durante mi infancia y mi adolescencia y luego las relaciones que yo tenía, por ejemplo, con los hombres, conmigo misma, con mi cuerpo, y ahí entendí muchísimas cosas y luego hice bueno, como 15 sesiones de hipnosis para recordar que aunque no recordé explícitamente, porque realmente lo que nos hace el olvidar es protegernos para sobrevivir, sí que, claro, me vinieron como flashes y recuerdos y sueños. En los sueños se veía claramente, ¿no? Los sueños es como una ventana, una puerta que se abre a esa parte inconsciente donde está el trauma y a veces si tú estás lista, estás preparada, puedes salir. Y de hecho, cuando mi hija habló, yo ya llevaba como 5 años de terapia, por esto que os había dicho, ¿no? Que yo necesitaba realmente hacer algo y claro, eso fue lo que a mí me dio la fuerza para gestionar esto y para estar a la altura de apoyarla, a ella. Bueno, un aplauso a tu hija. Si no, tú y yo no estaríamos hablando aquí. Exacto. Fue valiente, Mm. valiente sin saber, sin tener, sin ir a un psicólogo ni psicoterapeuta, ser capaz de contarlo y gracias a eso está este libro aquí que va a Exacto. ayudar a tanta gente, ¿no? Ese fue el detonante. No sé si estarás tú con tu hija por ahí. ¿Está en casa? No, mi hija vive, mi hija ya se ha independizado, mi hija tiene 27 años, es psicóloga. Qué bueno. Y bueno, como podéis imaginar, tiene un bagaje potente y es una mujer que, bueno, valiente no, lo siguiente, como tú dices, y además que su labor es ayudar a muchas personas y trabaja con niños y puede ayudar, o sea, realmente está haciendo una labor estupenda. Y de hecho estamos juntas intentando volver a recopilar un libro que escribí que se llama Tú puedes decir no, que es para niños, justamente para saber cómo ayudar al niño a diferenciar entre el abuso y el afecto y para ayudar a los adultos, a los padres o educadores a saber los signos físicos y psíquicos que están relacionados con un posible abuso. Dinos algún para alguien pueda tener este problema Claro, tremendo en casa, porque tú no pudiste identificarlo en tu propia hija, o sea, debe ser bastante complicado. sí. Dinos alguna, no sé, evidencia no, pero algo que nos pueda hacer sospechar que puede Pues haber abuso sí. sexual en A un nivel niño o una niña. físico puede haber irritación en sus partes íntimas, luego a nivel también como tocarse de una manera extraña, en comportamientos extraños, incluso si le ves jugar con los muñecos, comportamientos que un niño no aprende en la escuela ni en ningún lugar. Eh, no saber dónde están los límites de tu cuerpo y el suyo, como tocar partes así como si fuera algo normal, por ejemplo. Autolesionarse también, comportamientos de autolesión, irritabilidad, neuresis nocturna, por ejemplo, que
enseguida se irriten por nada o que griten por nada, o sea, comportamientos, dijéramos, de irritabilidad extrema también. Y bueno, miedos que no sabe a qué, pero tener miedo a la oscuridad, miedo, o sea, claro, normalmente los padres o los educadores no lo asocian a que pueda estar viviendo una... Es como si esto es lo último que se Te piensa imagino, claro, y que claro. se descarta casi por completo, cuando en realidad estamos hablando de 1 de cada 4 niñas, en el Sí, caso... es impresionante, Mm, impresionante. mm. Tu libro, claro, a mí me encanta cómo está estructurado porque también hemos trabajado un poco en ello, pero Exacto, gracias a ti. porque es bastante difícil en estos libros que son tipo una historia, pero una historia de superación para ayudar a los demás, que es un libro de no ficción, pero no son unas memorias, son libros que pretenden ayudar a los demás a atravesar de una forma eficaz por ese proceso de superación, como es el tuyo, ¿no? Entonces, tú tienes primero tu historia, donde cuentas tu historia, luego hay otra parte que son las heridas que produce, pues hablas del victimismo, de la rabia, el miedo, la culpa, la herida de la madre, etcétera. Hay bastantes heridas. Y luego lo que llamas tú, que es muy bonito, la escalera de la sanación, ¿no? Que es como una Sí. escalera donde poco a poco pues vas atravesando esta ruta, ¿no? Y luego Sí, también tienes unos recursos, hay meditaciones, hay ejercicios en cada fase donde también pueden verlo en tu página web, ¿no? sí, exacto. Es un libro realmente interactivo. Algunas personas que ya lo, bueno, mucha gente ya lo ha leído. Por suerte, bueno, pues lo está leyendo muchas personas, me está llegando muy buen feedback. Me dicen que es como un manual, ¿no? Le han llamado como manual, ¿no? Manual para, bueno, sí, manual de ir justamente de este movimiento que hablábamos, ¿no? Del trauma al amor o del abuso a la sanación, lo que queramos decirle. Entonces, he incorporado muchos recursos que a mí me han ayudado y con los que yo trabajo también en mi consulta y que son interactivos, es decir, tú puedes entrar en una plataforma donde tienes las meditaciones guiadas por mí y puedes acceder a ellas escuchándolas y haciéndolas simultáneamente, junto con ejercicios que también se proponen, ejercicios para trabajar la culpa, el miedo, la ira, la vergüenza, pues aprender a colocarnos en la observación para no identificarnos con aquello que observamos. Hay todo un proceso ahí que si la persona quiere lo puede ir haciendo, que le va a dar mucha fuerza, ¿no? Como esa estructura interna que te puede permitir luego pues decidirte a hacer algo. Eso sí, el libro no sustituye a una terapia médica ni a una terapia psicológica. El libro apoya y ayuda y refuerza y acompaña, desde luego. Ojalá yo hubiera tenido este libro cuando salió todo a la luz, ¿no? Y yo sé que muchas mujeres que me están escribiendo, sobre todo más mujeres que hombres, porque la estadística es esa, ¿no? Está claro, que me están diciendo que después de leer el libro se han dado cuenta de la repercusión que ha tenido, la vivencia que han tenido, que no, a lo mejor no era un abuso sexual, pero era otro tipo de abuso, porque en el libro también lo cuento, que el abuso no solamente es sexual, hay muchos tipos de abuso que no se tienen en cuenta y que luego te impide aprender a poner límites, límites a ti o límites a otras personas que seguramente bueno, pues necesitan saber dónde estás tú, qué quieres y qué no quieres. Uh-huh. El libro, ¿desde que lo has publicado? Bueno, ahí, por ejemplo, hablando de esto que comentas tú, hay un apartado que me acuerdo que a mí yo decía, no sé dónde lo vas a poder poner, pero la verdad que ha quedado muy bien, que es La niña interior. Sí, Precisamente ahí hay un cuadro que puede valer para, no solamente para el abuso sexual, ¿no? Pero se hablan de heridas, por ejemplo, si tu herida es el rechazo, sientes el rechazo, tiendes a ser huidiza, el miedo que tienes pánico y el antídoto, afirmarse, dar la cara. Bueno, son exacto. 5 que a mí me ha encantado Sí, porque vale pues para muchas sí. cosas que nosotros tenemos interiorizados, posiblemente por nuestra infancia, ¿no? que influye tantísimo. Sí. Desde que has publicado el libro, mm,
¿te ha llegado gente que, o sea, cuéntame un poquito la repercusión que ha podido tener, aunque el libro lo acabas de publicar, ¿qué repercusión ha tenido? Pues sí, la verdad es que me ha escrito bastantes personas hablándome de lo bien que les ha sentado, de que han empezado el libro, no han parado hasta que lo han terminado. Esta es la tónica general, ¿no? La mayoría me dicen, empecé y lo acabé en el mismo día, ¿no? Y que les parece, sobre todo el feedback, es que les parece muy útil para entender, para procesar, para gestionar, ¿no? Las emociones y para decidirse y sobre todo para dejar de culpabilizarse o de juzgarse. Porque una de las cosas que caracteriza cuando hemos vivido una situación de abuso del tipo que sea, ¿eh? No hablo sexual ya, del tipo que sea, es que nos culpabilizamos. Bueno, en la infancia nos culpabilizamos muchísimo y eso se mantiene. Entonces, si por ejemplo en la vida sueles tender a sentirte culpable por situaciones que suceden o sueles, como decía antes, tener una dificultad en poner límites, tiene que ver con algo que no está colocado y que tiene que ver también con el abuso, porque yo creo que vivimos en una sociedad abusiva, vamos a decir, porque a los niños les enseñamos a decir, a que hagan lo que nosotros queremos que hagan, sin preguntarles muchas veces, porque consideramos que como son niños no tienen criterio, y no es cierto. Entonces, es una educación con un grado abusivo, ¿no? Entonces, claro, luego cuando eres adulto no sabes decir que no, o no sabes lo que quieres, o al final acabas haciendo cosas para complacer a otros. Entonces, claro, todo esto tiene una repercusión en tu vida, en tu realidad, y que tiene que ver con unas creencias, que en el libro también hablamos bastante de las creencias, para transformar esas creencias de, por ejemplo, yo no soy capaz, yo no soy suficiente, o los demás pueden y yo no. Todo eso genera nuestra realidad en esta 3D donde vivimos. Entonces, claro, nuestra vida está condicionada por nuestras vivencias en la infancia. Dependiendo de lo que hayamos vivido, el tipo de abuso que haya sido, da igual, una mirada, un gesto, una palabra, un abuso de poder. ¿Cuántos abusos de poder hay, ¿no? Incluso sabemos que hay mucho abuso de poder en general. Entonces, en lugar de ir en contra del abuso, ir a favor del amor, ir a favor de una sanación interna, nos va a ayudar realmente a cambiar esta sociedad abusiva si empezamos cada uno por nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención. Y el libro, Eugenia, tú estás aportando mucho valor al resto del mundo, ¿no? ¿El libro te ha aportado algo a ti? Muchísimo, muchísimo. A mí me ha aportado el todo es posible. Si quieres, puedes. Lo que te propones lo puedes conseguir, lo puedes tener. Y me ha dado mucha seguridad en que mi plan de alma, ¿no? Mi propósito de alma se cumpla. Y yo me siento que estoy cumpliendo ese propósito. Y sobre todo me ha dado la posibilidad de decirle a las personas, tú puedes. Si yo he podido, tú puedes. No solamente expresarlo, no solamente escribirlo, ¿por qué no? Abrir la puerta a que haya más libros como este que ayuden a que el abuso deje de ser un tabú y empecemos a hacer algo con él, porque no olvidemos que todos esos maltratos que hay en la sociedad, tantas mujeres maltratadas, todas esas mujeres maltratadas, pero seguramente, vaya, seguro que han sido abusadas en la infancia, de una manera o de otra, porque si no, no puedes, no lo consientes, tienes el registro de aquí sí, aquí no. O sea, pero claro, no lo tienes cuando has sido abusado, no sabes poner límites y crees que el amor es eso, porque si tu idea del amor desde pequeños, por ejemplo, han sido a base de gritos, a base de peleas, a base de abuso, el amor para ti es eso, el concepto del amor es ese y vas a buscar referencias que están relacionadas con ese concepto del amor. Y yo creo que es una reflexión para todo el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones
tenemos, qué tipo de vivencias tenemos, porque esas vivencias que tenemos las estamos creando en función de creencias que tenemos. Yo estoy encantada, Eugenia, de haber, que hayamos abierto un camino que, bueno, no es el primer libro que trata de este tema, pero hay muy poca literatura, ha sido hasta hace poco un tema tabú, y a ver si es verdad que hay que esto se investiga más, se profesionaliza como estás haciendo tú, o sea, tú eres una profesional ya de este tema, no solamente como víctima, sino porque te has tratado y tratas a más gente, y conseguimos que esto se tome en serio y que se dé muchísima más difusión. Así Por que supuesto. enhorabuena, Eugenia, por el trabajo. Te voy a hacer las últimas 2 preguntas que hago siempre a los entrevistados. Eugenia, ¿cuál es tu libro favorito? Cuéntanos cuál es tu libro favorito. Pues bueno, el primer libro que me impactó muchísimo fue un libro que se llamaba Aunque tenga miedo, hágalo igual. Y me ayudó muchísimo, ¿Ah, sí? muchísimo. Vale. Y diríamos que ese me impactó en mi primer momento, ¿no? de entender el miedo. Y bueno, y ahora quizá, pues yo todos los libros que leo tienen que ser libros que me aporten algo a nivel personal, ¿no? Entonces, el último libro que he leído es Tafti, la sacerdotisa, que tiene que ver a lo que me dedico y que es un proceso personal y que me encanta porque da muchos recursos también para manifestar la realidad que queremos. Entonces, ese es el libro actual que es mi favorito. ¿Cuánto se aprenden los libros, eh? Mucho. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para este canal de Triunfa con tu libro? ¿A qué persona que haya escrito el libro o que esté con ganas de escribirlo? Sí, sí. Por ejemplo, ¿a qué persona me recomendarías para que yo entrevistara y que les pueda servir de utilidad a otros autores, ¿no?, que están en proceso o bien de escribir o de publicarlo o de promocionarlo? Bueno, pues a ver, a mí me gusta mucho y es una querida amiga, Carmen Enguita, que habla sobre la sexualidad, sobre las relaciones de pareja y que tiene un recorrido bestial, de verdad, o sea, de 40 años de recorrido. Ella ha escrito algo, pero sé que estaba en proceso de escribir, que le habían encargado, porque tiene tanto que aportar y tanto que decir en las relaciones hombre-mujer o en las relaciones de amor, por así decirlo, eh, que bueno, yo creo que sería muy útil para la sociedad, muy útil. Muy bien, pues perfecto. Mira, Eugenia, nos dice Cristina, querida Eugenia, me parece muy interesante. Yo trabajo como médico en trastornos de alimentación y el 80% tiene que ver con el abuso verbal o físico. Yo trabajo mucho con creencias y afirmaciones. Te felicito. Gracias, Cristina. Sí, efectivamente, yo también viví los trastornos de alimentación. Lo explico en el libro. Perfecto. Pues Eugenia, nada más. Un abrazo, muchísimas gracias por estar en el canal de Triunfa, gracias por ser valiente, por escribir este libro, que nos intuimos lo que cuesta, pero tú eres la que lo has sufrido, lo has conseguido. Nuestro aplauso también, como decíamos, a tu hija. Y nada, pues a por el siguiente ebook o libro. Ahí estoy. Gracias, Ana, por tu apoyo y tu acompañamiento, porque ha sido determinante también. O sea que también quiero darte las gracias por tu labor. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Un Eugenia. abrazo. Gracias. Gracias.